Bien, dijimos que comando insert, así mismo como se escribe, lo que significa insertar. ¿Insertar qué? Valores en la tabla. Después del insert, lo que lleva es el nombre de la tabla que queremos modificar. En este caso, la tabla que vamos a modificar se llama clientes. Y luego de ahí, todavía nos falta. Luego de ahí tenemos que decirle cuáles son las columnas que nosotros queremos insertar. A cuál columna es que nosotros vamos a insertar información. En este caso, le vamos a insertar información a la columna que contiene la tabla. Pero necesitamos un comando también que lo lleve, llamado insert into. Insert en la tabla, into en los parámetros. Entonces, into, y ahora sí, lleva el nombre de las columnas o de los atributos que tiene la tabla. En mi caso, como yo creé una tabla que se llama ID de cliente, le voy a poner ID cliente, coma, ¿cuál es el otro? Nombre. Pero déjeme ver por qué no me lo está actualizando. ¿Cuál es el otro campo que tengo? Por acá, nombre. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora le vamos a ir agregando más cosas porque como están solo, no es obligatorio. Algunos de esos casos, sí, el apellido, nombre y apellido son obligatorios. Apellido, coma, dirección. Son los campos que son obligatorios. Value, el value no es más, el value no es más que de identificar cuáles son los valores que van dentro de insert. Por ejemplo, si hace un momento yo le dije a ustedes que insert into es el que maneja la información y luego seguimos con los parámetros que vamos a agregar, no es más que agregar la información, pero que ustedes ven ahí, ustedes ven un error ahí. ¿Me pueden decir cuál es? ¿Me pueden decir cuál es? El intor tutor. El intor va después Muy bien. del ¿Qué insert. tiene? ¿Qué tiene el int? A ver, Que va después del insert. que va después del insert. ¿Es correcto? ¿Es correcto, Elena? ¿Puedes repetir que no escuché? ¿Por qué el int tiene un error ahí? Eso lo dije usted de la clase siguiente, el anterior, porque es insert into y luego del insert into va el nombre. Values, no, ¿qué va? Los valores. Primero y luego eso. ¿Qué va? ¿Qué más me falta ahí? Yo siento ¿Cuáles que serían los errores? ¿Cuál es el problema que ahí existe? Seguimos con otro problema. ¿Ustedes recuerdan cuando nosotros dimos introducción a la programación? Que dijimos que los textos van dentro de qué? Dentro de comillas. Dentro de sí, lleva comillas, dos ¿cómo? comillas arriba. No, una sola. Simple. De la simple. Déjenme cambiar el teclado que me está haciendo un jueguito aquí. Ahora sí. ¿Que va dentro? ¿Dentro de qué? De comillas simples. Entonces, el comando insert nunca va a ser insert cliente o insert la tabla, luego into. No, nunca. Por eso lo hice así con el error. Primero tenemos que hacer un insert, luego into, que significa insertar en cliente los parámetros dentro
dentro de lo que son los paréntesis, y ya luego de ahí entonces hicimos el value. El value no es más que decirle cuál es la información que va a llevar cada campo en orden lineal. ID de cliente, como su tipo de datos entero, le ponemos un número entero. Luego seguimos con nombre, apellido, dirección, en esa misma secuencia. En esa misma secuencia debemos de llevar el value. Si le damos a ejecutar, dice por acá que hay un tipo de data varchar o binary. Déjame ver cuál fue. Sí, la dirección. Déjeme cambiar esto, que hice un error aquí en esta tabla. No es binary, es varchar. Miren, me dio un pequeñito error. Pero qué bueno que diera error porque ya está guardada la tabla. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a aprovechar el momento y vamos a utilizar un alter table. Un alter table. ¿Para qué? Para modificar el campo dirección y el campo teléfono, que son los que tenemos problemas ahora mismo. Porque dice que es un binario, y yo le puse un string. Entonces, para eso vamos a utilizar un comando que se llama alter table, ¿verdad? Alter table. Alter table, ¿cómo se llama la tabla? Cliente. ¿Cómo se llama la tabla? Clientes. Alter table, clientes. Entonces, ahí mismo lo vamos a escribir alter column. El nombre de la columna que queremos modificar. ¿Cómo se llama la columna que queremos modificar? Dirección. En mi caso, dirección. ¿Por qué campo? Por un varchar de Varchar. 50 creo que lo pusimos. 50. 50. ¿Y es nulo o no es nulo? Entonces, vamos a explicar esto de aquí debajo. Con el comando, miren, me tuve que volar por el problema de que cometí un error ahí y lo puse bien, porque escribirlo rápido. Alter table significa es modificar la tabla, clientes, luego modificamos la columna, dirección, con estos parámetros. Entonces, si sombreo y ejecuto, me dice que los comandos fueron ejecutados exitosamente. En pocas palabras, ¿qué eso significa? Que si le doy a ejecutar a la parte del insert into, tiene que o agregar obligatoriamente guardar. ¿Y qué digo aquí? Que lo guardó exitosamente. ¿Por qué? Porque ya no existe, miren ahí cómo lo guardó, porque ya no existe un campo llamado dirección como binary, pero me queda uno que lo hice, que se llama teléfono, lo puse como binary. Yo lo quiero poner varchar. ¿Quién me ayuda? Ahí mismo viendo. ¿Quién me explica cómo se hace? Puedes decírmelo porque hay poco de ustedes aquí. Tutor, yo me encontré con ese problema también para agregar una columna después de esa parte. Pero Y eso es fácil. en herramienta hay una parte para saltarlo eso también. Sí. Y hacerlo del modo diseño, porque se puede hacer también aquí. Sería lo mismo, Sí. sería alter table. Lo escribo, bueno, lo escribí ahí. Alter table. Primero vamos a escribir, vamos a modificar, luego agregamos, sí. Alter table clientes. Le ponemos así mismo alter column. O sea, vamos a modificar una columna. En este caso el campo se llama teléfono. Sí.
Ahí le ponemos el tipo, la longitud, y me parece que dice no null también. Es obligatorio ponerle nulo. Es nulo o no nulo. Creo que ese Bueno, campo no es nulo. Si no se lo escribo, no importa, pero si yo no le escribo que no es nulo, lo va a coger nulo como quiera. Pero ujú, yo lo que hago es que se lo pongo, por si acaso. ok, Si fuera con un valor identity, le pusiera identity. Identity 1,1, que significa aumentar de 1 en 1. Pero como no lo es, le ponemos nulo. Bien, entonces si modificamos, vamos a ver, damos a modificar, ahí efectivamente lo modificó. Entonces, si en la parte de arriba yo quiero agregar la información, como por ejemplo ponerle teléfono, si le doy a guardar, si le doy a guardar, me dice que hay una línea que está Le, incompleta. le hace ¿Por falta, qué? le hace falta, vamos a decir, asignarle el valor Al del teléfono. teléfono, exactamente. Entonces, si yo le agrego las dos comillitas, ahí va a guardar información como quiera, en vacío. ¿Por qué? Porque es nulo. Y si le agregamos el valor vacío, miren cuál es la diferencia entre nulo y vacío. Antes de ustedes me dijo a mí en la clase pasada que el valor nulo, cuando le ponen la comilla vacía, simulaba lo mismo. Y yo le dije que no era lo mismo. Una cosa es nulo y otra cosa es un vacío. Vacío es un carácter, espacio. Ahí ustedes lo pueden ver. Ustedes ven uno que dice null y el otro vacío. ¿Tiene información? Segundo. Claro, un carácter vacío tiene. ¿Vieron? Esa diferencia también hay que verla un poco. Ahora bien, si yo no le agrego, por ejemplo, el campo teléfono, si yo se lo quito y le quito el valor vacío, ahí yo puedo darle a ejecutar y ustedes verán lo que va a pasar. Espérenme. Me dio un error en el Prima Key, porque acuérdense que yo lo tengo manual y ya yo tengo el número 2 ocupado. Por ejemplo, ahí lo cogió, obtuvo el resultado, pero miren acá. ¿Cómo tiene ahora este ese valor? ¿Lo tiene nulo o no? Compañero, sí, sí, está Nulo. nulo ese. está nulo. Entonces, por eso, yo creo que fue usted, José Alberto, que me había comentado algo. Y yo le dije Sí, a usted ujú, que no era lo mismo nulo y un vacío. Hay bases de datos que te acepta el valor nulo como vacío, porque es un valor que no tiene nada. Pero la nada en SQL Server también es un campo que va de, dentro de la información, el carácter vacío o espacio. En MySQL, que usted dice que no es así. prácticamente, tutor, en otros lenguajes, cuando uno ve un campo, y imagino que también es el mismo fundamento aquí en base de datos, cuando se encuentra un campo null, significa que ese campo se registró sin ningún valor y no ha sido tocado. No ha sido tocado. Exactamente. No ha sido tocado. Ahora sí, ahí sí. No ha Ajá, sido y tocado. no ha sido tocado, pero ya cuando se le manda, aunque sea una cadena vacía, y él sabe que el campo fue tocado, pero no tiene nada. Pero no tiene nada. Muy bien. Ahora nos toca a nosotros en programación ocultar esos campos cuando no tienen información. Pero ya eso se hace mediante programación. Bien. Es más, si ustedes se comprometen a ir trabajando la base de datos, yo puedo iniciar con SQL, con C# el jueves. ¿Qué dice? Dele, tutor. La carga la arreglamos en el camino. Ok, perfecto. Yo puedo iniciar. Otra cosita antes que se me olvide. Tenemos un módulo tenemos un módulo de C++. Yo le voy a dejar unos trabajos para que ustedes lo vayan trabajando, pero en realidad no vamos a tocar C++ en código para no abrumar tanto. ¿Qué le parece?
En clase pasada habíamos acordado eso, tutor, para agilizar el tiempo, porque prácticamente tenemos ahí casi 2 meses y si dedicamos ese espacio para fichar y prácticamente no se va a conseguir nada, lo ideal sería adelantar lo más que se pueda acá. Eso Con fue lo lo que que se con el aprendizaje, planteó. con el Correcto. aprendizaje que en verdad ustedes necesitan. Bien, Sí. hasta ahí vamos claro. Vamos ahora, José Alberto, ya vimos cómo se agrega un valor, cómo se inserta. Ahora, ¿cómo yo puedo modificar ciertos parámetros acá? Como por ejemplo, yo tengo José repetidamente, Lunes repetidamente en 3 ocasiones, con ID diferente. Vamos entonces a usar un comando llamado update, que es lo que significa actualizar. Actualizar. ¿Cómo yo actualizo? Muy fácil. ¿Cómo yo actualizo? Hay un valor que se llama update, que significa actualizar, igual que en español. Y si escribimos update, update, el nombre de la tabla, set, que significa, eh, vamos a decir, los set, lo que significa cuál es la configuración que vamos a actualizar. Entonces, ¿cómo yo actualizo? Bueno, en este caso es al revés del into. Ahorita dijimos que insert into, ahora es update, nombre de la tabla, luego set para agregar los campos de la tabla. Entre ellos, ¿cuál tenemos? Que debemos de modificar. Nombre. Nombre, ¿verdad? Igual, igual, comilla. ¿Cómo se llama el nombre, José? Vamos a ponerle ahora Ana. Coma. Apellido. Igual en este caso, Inoa. Hasta ahí vamos bien, pero hay un pequeño problema ahora. Vamos a actualizar esto a ver. Vamos a actualizar esto. Ahí yo lo voy a actualizar. Dice que las 3 columnas fueron actualizadas. Yo nada más quería una. Y ahora, ¿qué me faltó ahí? Dice que las 3 columnas fueron actualizadas. Vamos a ver. Y Ponerle es el verdad. espacio donde se debe actualizar. ¿En qué filo usted quiere? Sí, ok. Hay que tener mucha cuenta porque el insert no trabaja de esa forma. Pero el update, el delete, hay que tener mucha cuenta. Mucha cuenta con esto. Usted ha Es escuchado, mejor. usted ha escuchado, tutor, o sea, un aprendizaje bíblico que dice que cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba, él le dijo, Lázaro, sal fuera. Y porque dicen algunos comentaristas bíblicos que si Jesús no hubiera mencionado que saliera Lázaro específicamente, todos los que estaban en esa cripta hubieran salido y resucitado. Lo mismo Sí, pasa con el UTEI. Hay que especificarle a quién, con el juez y el DILI también, porque si no se especifica es para todo el mundo. En este caso utilizaríamos el juez, la condición, para los casos que desea uno modificar. sí, así mismo es. Así mismo es. Señores, voy a armar un grupo de ciberseguridad, un grupo nuevo, para ver si ustedes tienen a alguien que lo quiera hacer, que me avisen, para agregarlo en un grupo nuevo y tengo cupo suficiente, para que lo sepan. Bien, entonces si vamos al update, denle el número mío y díganle que me escriban para ir agregándolo al grupo. Claro, gente seria, gente como ustedes, que estén hasta el final. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que yo no le he identificado la condición. Señores, ahí le dijimos, update cliente, set, nombre, apellido, pero ¿de quién? De ninguno. ¿Y qué va a hacer la base de datos? Pues si no, no va a decir de quién es, entonces vamos a cogerlo a todo. Tenemos que darle un comando llamado where, que significa cuando actualizar cliente a nombre de nombre, apellido y los campos. ¿Cuándo? ¿Cuándo es?
la condición. Cuando se cumple una condición. Cuando el Vamos a ID actualizar. ¿Eh? Cuando un ID sea igual a tal número, por ejemplo. Exactamente a otro. Claro. Entonces, en este caso, déjeme cambiar aquí. Ya no será Ana. Vamos a ponerle aquí Miguel. Y aquí vamos a ponerle Miguel Cabrera, Cabrera. pelotero. Como un pelotero, Miguel Cabrera. Cuando vayan a la condición, cuando, en este caso, cuando el código del cliente sea igual a 1. Un ejemplo. Cuando ID cliente, eso escribe en minúscula. ID cliente ¿por qué no me sale? Vamos a ver. Tiene rayita abajo, profesor. Tiene rayita abajo, yo no creo. Ah, sí, tiene rayita abajo. ¿Verdad? Que ID cliente sea igual a, en este caso, 1. ¿Qué va a hacer la base de datos? Va a modificar la fila cuyo ID del cliente sea igual a 1, por ejemplo. Va a modificar toda esta fila. Espérenme, déme un segundito. Esto lo puse como muy grande aquí. Lo puse muy grande. Bien, entonces, era aquí que yo quería ponerlo más grande. ¿Qué pasa? Que cuando él diga, búscame toda la fila de los ID de cliente que sea igual a 1. Entonces, si yo le doy a ese apartado, bueno, pues lo que va a hacer es que va a modificar una fila, porque va a decir, oye, de toda la fila que tiene esa tabla, solamente una cumplió la condición. Entonces, ¿qué va a hacer? Que va a comenzar a modificar los valores solo y uno exclusivamente de una fila. Hasta ahí todo bien. Me falta otro punto. Pero no necesariamente yo tengo que modificar todo. Yo puedo modificar una sola, una columna, no más de ahí. Un atributo. Por ejemplo, si yo solamente quiero modificar la columna dirección. Bueno, pues yo solamente le pongo dirección igual, comilla simple, porque es un texto. Vamos a poner Santiago. Solamente yo voy a modificar ese solo parámetro. Ese solo parámetro. Entonces, si actualizo, me va a decir que encontró una sola fila. Entonces, si buscamos, solamente modificó ese campo único y exclusivamente, sin ningún problema. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Repita de nuevo, por favor. Que no necesariamente tenemos que modificar, si vamos a actualizar todas las columnas de una fila. No, usted puede elegir las columnas que usted quiera modificar. No necesariamente tiene que ser todas, porque no es obligatorio. ¿Me voy a entender? Bien, Sí, sí, ¿alguna pregunta más? se entiende. Bueno, por mi parte se entiende, lo demás griten. Griten. Elena, ¿todo bien? Elena es la especialista en esa parte. Sí, se entiende todo bien. Entonces, ahora Elena le voy vamos a a ir. preguntar un par de cosas, si me quedo atrás. Elena, Que a ella le voy a preguntar un par de cosas si me quedo atrás. claro, ella es la especialista. Ella sabe muy bien del tema. Muy bien sabe doña Elena. Bien, entonces, ¿en qué quedamos? En que ya sabemos utilizar el insert y sabemos utilizar
el update. Hay otros factores también que incurren mucho en el update y es cuando vamos a actualizar a través de un procedimiento almacenado. Pero cuando estemos trabajando en procedimiento almacenado, verificaremos cómo se hará esa parte. Hasta ahí, vamos ahora a pasar a otro punto y es utilizando el punto llamado delete. El punto llamado delete. De igual forma se aplica igual que el update, igual que cómo se escribe el insert. ¿Y cómo sería ese procedimiento? ¿Cómo sería ese procedimiento? Yo diría que básicamente igual que el insert. Prácticamente igual que el insert. Vamos a revisar. Igual que el insert. ¿Cuál tutor? ¿El de borrar? Sí. Vamos a ver si es verdad. Bueno, el delete debe estar la partícula, pero El delete. ¿Cómo sería el delete? Utilizando bueno, la lógica. está así mismo, borrar, delete. Delete, vamos a ver. Hay una partícula, delete, hay una partícula que se llama, hay que decirle de qué tabla, o sea, él maneja una partícula que se llama from, después de delete. Siga. No, después de delete tutor. Delete from cliente. Ajá. Vamos a ver, Ese- yo estoy diciendo lo que ustedes me dicen, Ese es el formato estándar de ella. Delete from cliente. Y ahí hay que especificarle después de cliente la condición, el ¿Y juez. si yo lo borro ahí, qué pasa? Se fue todo el mundo. Ahí. Ahí es que viene la frase que ustedes ven mucho en TikTok que dice, ¿y qué le pasa? Que le aparece una persona llorando, que borré, le di un delete a la base de datos y a la tabla y no le puse igual. Y ahí es que viene el problema. Entonces ahí como está, podríamos nosotros ponerla a trabajar, pero entonces estaríamos borrando toda la fila. Mira, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Si le doy a ejecutar, me dice que las 3 columnas fueron afectadas. Pero ¿qué problema es? Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Las 3 columnas, las 3 filas fueron borradas. Ahora, en este caso, yo voy a agregar esto para llenar un poco de información. Bien, por eso que es bueno entonces hacer la copia de seguridad. Hasta ahí vamos bien, pero si yo le digo juez, ¿qué hace juez? ¿Qué yo le digo a ustedes con el juez anteriormente? Que busca de dónde se quiere borrar y qué en específico. En específico. Entonces, el delete from lo que significa es ¿de dónde? ¿Dónde? ¿De dónde? Y el juez, ¿cuándo? Escuche, el from es de dónde usted va a eliminar o de dónde usted va a buscar. Y el juez no es más que la condición cuando. Delete from cliente significa delete, borrar de cliente cuando el código de cliente sea igual a 3. En pocas palabras, lo que va a hacer es que va a eliminar la fila número 3. No, perdón, no la fila número 3. Va a eliminar la fila cuyo código. Espera, que ¿por qué se me borrando? Vamos a ver, espérenme. Solamente borró una, tutor, usted solamente borró una, fue que no, la segunda no la insertó bien. Ah, pues eso fue entonces. Ok, porque ahí dice que hay una afectada. Pero para mí tenía entendido que había borrado, que había agregado la E3. Pero está bien, no hay problema. Lo importante es que ya sabemos que debemos ponerle un delete cuando lo necesitemos. Bien, hasta ahí todo claro. Profe, yo Hasta estoy ahí. viendo que ese programa tiene una similitud a Visual Studio Code.
Sí, porque son de la misma familia de Microsoft. Es de la misma familia de Microsoft. Ahora bien, tiene la similitud, pero cada cosa trabaja independiente. Cada cosa trabaja independiente. ¿Qué yo te puedo decir? Que aquí en SQL Server yo puedo programar también. Yo puedo programar. Ojo, no es un lenguaje de programación, pero yo puedo hacer muchas sentencias de comando en SQL Server. Cuando vayamos a trabajar con los procedimientos almacenados, que yo le dije que los procedimientos almacenados no lo vamos a hacer ahora, sino que lo vamos a hacer cuando estemos trabajando en programación, a la hora de nosotros guardar, utilizando los procedimientos, para que ustedes sepan hacerlo de las dos formas, tanto en programación como en la misma base de datos. ¿Ok? Y ahí vamos a hacer pruebas desde muchos factores. Ahora, ¿qué otro punto? ¿Sí? Tutor, una preguntita. Aquí se Sí, puede, claro. no sé si en la ventana de comando acá, creo que no, pero no estoy seguro, pero usted me confirma. ¿Se puede hacer el rollback aquí en SQL o hay que meterlo dentro de una transacción, creo que era? En un transar. No recordaba bien, sí. Tiene que, Sí, o en sea, un transar. lo que se borra dentro de un transact se puede recuperar. Si es así, crudo, no se puede ir. No, en un crudo no. Tiene que haber un transar. Ok, ok. Sí, pero por eso, mayormente yo lo trabajo en los procedimientos. Si lo hago con el procedimiento lo que yo le pongo es unos parámetros que me va a realizar lo siguiente. Ok, guarda dentro de este parámetro la siguiente información. Pero si existe algún error, por ejemplo, que en este caso existe algún error de borrado dentro de ese transact, vuelve y recupéralo, porque lo que hace es que te crea una tabla aleatoria, no, ¿cómo le llaman? Vamos a decirlo como flotante, una al lado, que se va guardando las informaciones ahí hasta que el dispositivo se apague, cierre la base de datos. Eso es como para evitar que si cualquier inconveniente pudo haber un borrado en ese lazo de tiempo, pues entonces tú lo vuelves a recuperar. Yo lo hago así. Ahora, SQL Server tiene un procedimiento que si borré la base de datos, yo volver a recuperar, pero tengo que hacer una programación para la misma. Y también debe de estar guardado, esa copia de seguridad debe estar guardada diariamente. ¿Qué es lo importante? Que si usted borró en el mismo día, por ejemplo, la información, usted la puede recuperar. ¿Por qué? Porque la base de datos principal no se ha guardado completo. ¿Cómo le llaman eso? Como algo, como la memoria RAM. Que usted le guarda información y está ahí en la memoria RAM hasta, hasta que la libere, hasta que el equipo la libere. En programación yo puedo hacer lo siguiente. Ok, subió a la base de datos, yo hago como una copia extra de esa base de datos en un lugar donde no se queda definitivo. Donde no se queda definitivo. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy a guardar información, va directamente a la base de datos principal. Pero si borré algo por error, lo puedo buscar en la otra. Ojo, claro está, si está dentro del mismo bucle. Eso es un procedimiento que se ejecuta, pero si ya pasó, por ejemplo, si yo borré algo de ayer, yo hoy no lo puedo recuperar. Tengo que recuperarlo como en ese mismo lazo de tiempo. Un ejemplo, un error, un delete de la información completa por una tabla, por error. Yo puedo volver a recuperar con un procedimiento. ¿Te escuchó, José Alberto? Sí, tutor, sí. Con un procedimiento yo puedo volver a recuperar. Pero si yo lo borré, por ejemplo, hoy, y ya la base de datos se guardó, actualizó todo, yo no puedo venir, por ejemplo, en el día de mañana y querer recuperarla si no tengo una copia de seguridad. José Alberto. Es que se queda como en memoria cargado. Ahora sí, esa es la palabra, en buffer se queda en memoria. Y ahí yo puedo volver a recuperar. Exacto, porque
no se le ha dado el comando de delete. No, que no lo hace directamente vamos a decirlo en este punto de vista, no lo hace directamente, pero se queda una copia cargada, como una copia en buffer cargada de esa información. Ahora bien, si ya yo cerré todo y el sistema actualizó, ya no puedo verlo recuperar, hasta al menos que ya tenga una copia de seguridad. Porque no todo es color de rosa. Entonces imagina que se pudiera recuperar todo. ¿Para qué se hiciera la copia de seguridad? O sea, Alberto, ¿no tenía sentido hacer la copia de seguridad? Exacto. Y realmente algo que se borra es porque no se necesita y no debemos tener eso de ninguna forma ocupando espacio Vamos a verlo innecesario. claro. Vamos a verlo claro. Es como la papelera de reciclaje. Yo puedo hacer un procedimiento que si borré algo, me lo manda a una papelera de reciclaje. Ay, pero yo quiero volver a restaurarla porque no debí borrarlo. Yo vuelvo y lo llevo a su sitio normal, como estaba, a su estado natural. Siempre y cuando no haya información siguiente. A eso que me refiero. Ustedes imaginan una facturación, que ustedes borren la facturación completa y sigan facturando más. ¿Qué va a pasar con la facturación? Que va a cambiar la secuencia. Y si usted pudiera recuperar esa información como después de, ¿qué va a pasar con eso, José Alberto? Que las secuencias se van a perder de nuevo. Entonces la factura que usted le dio a un cliente no será la misma porque cambió de número. Entonces por eso hay que ser muy riguroso. Ahora hay procedimientos que si usted no hizo ningún tipo de acción, puede volver a recuperar. Claro que está, siempre y cuando está dentro del parámetro. No que se haya actualizado la base de datos, por motivo de que si se actualizó ya tendría que buscar una copia de seguridad previamente ya establecida. Ahora sí, José Alberto. Sí, estoy claro en esa parte, doctor. Ahora, en Sicha yo creo un procedimiento que si da error no surja ningún efecto. No surja ningún efecto. Ni se cierre el sistema, todos siguen trabajando normal. Simplemente te dio la alerta del error. Eso se llama un try catch en C#. Dentro de ese catch, no significa que todo el error que se mantenga ahí es lo mismo que, por ejemplo, yo creo un try catch y hago conexión a la base de datos. Pero hay un pequeño problema en la base de datos. Que si usted tiene conectada a través en la red, usted se imagina que la red se le vaya y el sistema esté abierto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, no se va a guardar la información y los datos No. deberían. Escúchame. No es la información. Estamos hablando de la conexión a la base de datos. Ajá. Se fue al internet y está conectado en red o se fue a la red. El sistema está abierto. Usted va a ver el sistema funcionando, pero no va a funcionar, ¿verdad? Pero cuando llegue el internet, ¿qué va a pasar? Usted va a tener que volver a conectar la base de datos. Conectarla de nuevo. Sí. O cerrar el sistema y volverlo a abrir para que se conecte nuevamente. En este caso, un try catch para la conexión significa, si se desconectó, conéctate automático cuando se mantiene como esa actualización automática. Si se desconectó, vuelve y conéctate. Eso es lo que a mí me gusta, trabajar así, que se mantiene repetitivamente hasta lograr su objetivo. Eso también lo vamos a aprender a trabajar. Si esta fuera la computadora mía, se lo mostrara, porque este no tiene sistema. Aunque sí, yo creo que lo tengo, pero no tiene el C# instalado. Para mostrarle a qué me refiero, pues siempre me gusta mostrarle muestras, evidencia de qué punto estoy trabajando. Pero bien, ¿qué otro factor nos queda pendiente ahora mismo? ¿Qué otro punto nos queda pendiente? El añadir una columna. Vamos a añadir una columna. Vamos al cliente y vamos a añadir una columna nueva llamada. Ya sabemos cuál es el ID, cuál es el nombre, el apellido, la dirección, teléfono. ¿Qué nos falta de un cliente? Vamos a añadir una columna. El celular, O el email. el email, exacto. El email. Vamos a ponérselo entonces. Ahora, ¿cómo se hace? Agregar una columna y modificar una columna es lo mismo. No, no es lo mismo. Escúchame, perdón. Modificar una tabla
modificar la tabla. Es lo mismo para agregarla como para modificar un campo de lo mismo. Es lo mismo como para agregar una columna, como para modificar una columna. Si vamos a modificar la tabla. ¿Sí o no? Ok, para nosotros agregar una columna y para modificar una columna hay que modificar la tabla. No, Hay que modificar la tabla. Sí. Hay que modificarla, como quiera hay que modificar. De una u otra manera hay que modificar. Como quiera hay que modificar. Alter tablet, clientes, es lo mismo. Es lo mismo para agregar, pero ahora no va a ser arte columna. Ahora, ¿cómo se va a llamar? ADD. ¿ADD qué? ADD columna. En este caso vamos a poner una que se llame correo. Correo. ¿Cómo es el correo? parchar su cuenta. Vamos a poner el 50. ¿Y qué le vamos a poner ahora? Vamos a ver, creo que hay un error ahí. Vamos a ver cuál es. Vamos a ver cuál será el error. Hay un error ahí. ¿Cuál será? ¿Cuál será el error que hay ahí? Tutor, yo no recuerdo bien ahí porque yo como utilizo la parte gráfica para modificarla, resuelvo, pero me parece que es una S, es columns. Mira a ver si es una S, no recuerdo bien, si le hace falta al final. Columns, no me acuerdo el formato de eso, no. Póngale una S al final, a ver si es eso. No es eso. Vamos a ver cuál será. Me falta algo ahí. Vamos a ver, Elena. ¿Qué dice Elena? En la columna el error, pero estoy mirando todavía. Vamos a ver cuál será el error. ¿Será las dos comillas? No, porque mire, si No, ustedes ponen a no ver va. arriba está bien escrito Sí, no va. y abajo está igual. Pero Entonces debiera ser otro. ¿Cuál será? errores hay. Vamos a identificarlo, señores. Vamos a ver cuál será. Déjeme un permisito igual, que tengo que bañarte un ojo como que me está hinchando, como una Ay, ley. caramba, no, revise. Ya eso lo arreglé. ¿Cuál será el error? El null. No sería el No, null. que no iba columna. Que en agregar no lleva columna. Porque Yo no cuando la usted le pone agregaba, pero como... como usted la puso, Sí, yo sí, pensé que exactamente, porque la idea es que todos podamos identificar dónde hay un error y pensar, porque yo sé que la palabra columna no lo lleva, por eso le dije, pero que arriba está bien escrito y abajo no. Es simplemente para que todos lo identifiquemos. Cuando vamos a agregar una columna nueva, nosotros no le decimos columna, porque con el término ADD ya él entiende que nosotros estamos agregando una columna nueva. Bien, hasta ahí todo claro. Hasta ahí todo claro. Eleni, ¿por qué si usted lo sabía no me lo dijo? no, porque como yo veo que en algunas cosas usted tiene otra forma de trabajarla, yo pensé que también se podía así. Nunca lo había intentado. No. Lo que pasa es que estoy verificando errores para que ustedes también lo analicen y lo vean.
pero no es una forma diferente. Todas las formas que ustedes ven que yo trabajo, todas son correctas. Lo que pasa, por ejemplo, programación, usted se va a dar cuenta que la forma de yo programar es diferente a la que usted ve en otro. Que cuando usted conozca a otro programador, programa diferente a como yo programo. Cada quien tiene su estilo de programación. Ahora bien, si vamos a generar una plantilla de una calculadora, todos tienen que dar el mismo resultado. Ahora, la forma de programar siempre será diferente. No sé si la mía se da a entender, pero sí, yo trato de que sea lo más sencillo posible. Lo más sencillo posible, de que ustedes no tengan que escribir tantas líneas como para poder realizar un procedimiento. ¿Me equivoco, Elena? No, no es así. Entonces, la idea cuál es, que usted se complique para aprender o que con un método bien fácil usted se lo pueda aprender. Aprender fácil, porque así uno capta y ya se le queda en la cabeza siempre. Cuando estamos con aprendizaje, ahora déjeme decirle, cuando usted pasa mucho trabajo con algo, usted aprende más. Usted aprende más, pero lo mejor en aprendizaje es aprender desde lo más fácil. Porque cuando le toca un procedimiento difícil, ya usted tiene un concepto básico y puede entender más fácil un procedimiento, vamos a decirlo, más complicado. Pero si usted no sabe ninguna ni la otra, ¿cómo usted va a entender? No puede. Ahora bien, ya vimos los comandos delete, vimos los comandos update, vimos el comando insert, pero falta uno de los más importantes. ¿Cuál será? ¿Cuál será? El de consulta. Ah, el de consulta, ese es muy bueno. El de consulta. ¿Y qué vamos a hacer con el de consulta? Vamos a hacer, este es uno de los puntos sumamente importantes. Consulta. Y te dirá, ¿qué pasa con la consulta? Con el de consulta, nosotros podemos consultar informaciones en todas las posibilidades. Podemos consultar una tabla, podemos consultar más de una tabla, podemos consultar haciendo un join, buscando información de una tabla cuando la información dependa de otra. Podemos buscar por texto, podemos buscar por valores, podemos hacer cruce de datos y también identificar con la consulta, identificar los parámetros que están ya establecidos, como por ejemplo, miren, lo voy a poner aquí debajo. Ejemplo, ¿cuál es el comando por defecto para buscar? Se llama select. Un select. Si digo select, asterisco, ¿qué le estoy diciendo al sistema cuando yo le pongo un asterisco? Que busque todo. Que busque todo. Pero busque todo ¿dónde? ¿En dónde lo voy a buscar? De la tabla especificada. Exactamente. ¿Cómo yo le pongo la tabla especificada? ¿Con qué comando? From. No, Con el comando from. ¿Qué significa dónde? En este caso, clientes. ¿Qué más? Pero si yo le digo from clientes, ¿qué va a hacer? Va a buscar Toda la información. toda la información. Pero a mí me interesa no toda la información, a mí me interesa información específica. Si es una información específica, ¿cuál sería el siguiente comando a utilizar? Vamos a buscar información, un filtro, ¿qué es un filtro? ¿Y los filtros qué son? Una Condición. En este caso es un word. condición. Exactamente, en este caso un where, porque es una condición. ¿Pero un where qué? Como usted diga. Por ejemplo, búscame todos los clientes cuando, ejemplo, y de cliente sea igual a 2. Entonces va a buscar
Todos los clientes que sean igual a 2. Miren, normal. Pero no necesariamente tiene que ser por código. Yo puedo decirle que lo busque por nombre. Por nombre. O por dirección. O por dirección, como usted quiere. Igual a, si voy a escribir texto, ¿cómo yo lo escribo el texto? Así. ¿Cómo yo lo escribo? Comillas, Exactamente, en comillas, sí. comillas. Y yo le voy a poner cuando el nombre sea igual a J O, que sería José. J O, no lo voy a poner más. J O. Y me lo va a buscar nada, no hay nada. Porque yo tengo un cliente que se llama J O, No. pero sí tengo que se llama José, ¿verdad? Tengo que se llama José. Sí, y me lo buscó a todo, porque todo se llama José en este caso. Todo se llama José. Ahora, miren otra cosa. Si yo busco cuando nombre sea igual a José y el comando, ¿ustedes recuerdan los operadores lógicos? ¿Quién no recuerda los Sí. operadores lógicos? ¿Quién me Sí, dice sí. uno de ellos? Y o eh, Y O, vamos a utilizar esos dos por ahora, y O. En este caso, si es I, utilizamos el término AND. Nombre es igual, por ejemplo, a María. María. ¿Qué va a pasar? Aquí hay otro problema. Otro problema. Que no me va a buscar a nadie. ¿Por qué no me va a buscar a nadie? ¿Por qué? porque se le puso el operador lógico y Y en los nombres, José y María. Entonces no hay ningún campo que se llame José y María. Ahora, si yo pongo apellido, en apellido, que se llame, en este caso, vamos a poner María así mismo, en apellido, no me va a buscar nadie, porque va a decir, cuando el nombre sea José y el apellido María. Ahora, voy a hacer algo aquí, voy a hacer algo aquí. Vamos a modificar el apellido. El apellido. Vamos a poner de María. El apellido María. Al cliente número 1. Le doy a actualizar. Dice que actualizó. Vamos a buscar cuando su nombre sea José y el apellido María. Vamos a ver si me lo busca. Y me encontró uno. Claro que sí, el número 1 me encontró. ¿Pero por qué? Porque coincide con la búsqueda. Nosotros estamos buscando una persona cuyo nombre sea José y el apellido María. ¿Qué dicen? Ahora, si es lo contrario, con el O, búscame de los clientes cuando el nombre sea igual a José o el apellido igual a María. O, en ese caso creo que lo va a buscar todos. dime. En ese caso creo que buscará a todos los Vamos a José. ver. Claro que va a buscar, porque en todos los casos, Está José. están José. Pero si yo lo pongo aquí, en vez de José, yo lo pongo Joselito. Joselito. Yo le digo, búscame todos los nombres que sean Joselito o apellido María. Me va a buscar uno. Uno. ¿Por qué? Porque ninguno son Joselito, pero hay uno que es María. ¿Me di a entender esa parte? Sí, sí, todo bien. Pero Recordando. hay otro pequeño problema. Vamos a hacerlo más interesante. Y si yo le pongo un juez, si yo le pongo un juez, no, perdón, ya yo lo puse. Vamos a hacerlo más interesante. Y si yo le pongo
encima de eso, que me busque todos los nombres que sea igual a Joselito en el nombre y el apellido a María, pero también, esperen, en este caso lo va a buscar todo, ¿verdad? Pero también yo le quiero poner cuya dirección y que la dirección también sea de Santiago, por ejemplo. Y ahí estoy utilizando un operador diferente. Y nombre, no, perdón, dirección. Y dirección sea igual, vamos a poner aquí, Moca. Ahí ustedes creen que lo va a buscar a todo, ¿sí o no? Uno va a buscar, ¿Usted considera que va a buscar uno? ¿Por qué? porque se le está poniendo la condición de María y José. De María o José. ¿Cómo es? De José como nombre o apellido María. Pero hay Exacto, otro detalle ahí. Hay otro operador incrustado. exactamente. No, él lo va a buscar todo, sí. ¿Usted cree? Mírelo bien. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ponerlo a prueba. Sí, A todo, ver si es verdad lo que usted todo, dice. todo sale mal. Muy bien. Lo va a buscar a todo. ¿Por qué lo va a buscar a todo? Porque dice que busque todos los nombres José o apellido María y que la dirección de Moca, pero todos son de Moca. Pero miren aquí. Vamos ahora a modificar la dirección. En este caso yo voy a poner aquí Santiago. En el ID de cliente 2. Vamos ahora entonces a revisar aquí. ¿Por qué lo buscó a todo? Vamos a ver, ¿por qué lo buscó a todo de nuevo? Cuando debiera desaparecer uno. ¿Por qué? Porque está buscando así mismo José. Tiene Siga, va bien. tiene eso en la Ahora, sentencia si yo lo quito or, le por pongo un an. y todos son an, vamos a Ahí ver sí. aquí. Ahí solamente encontró una. Porque lo que está verificando es, entre todos los nombres y entre todos los apellidos, sí coincide, porque está buscando una búsqueda completa. Y la dirección sea Moca. Entonces, si nosotros tenemos que hacer un juego para poder identificarle que hay uno de ellos que no debe de aparecer. Porque ya aparecen todos los José y todos los María, pero y que la dirección sea de Moca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, Acá debiera, aunque encuentre aquí todos, pero debieran decir que todos tienen que ser de Moca. Obligatoriamente, todo lo que controlan aquí tienen que ser todo de Moca. Pero en mi caso, yo le puse que buscara las dos partes y que de ese paquete que busque, tiene que ser de Moca, pero que hay uno de Santiago. los busca todo porque está la condición O. Esa, Y en la primera, pero está un I en la segunda. esa. Pero vamos a ver, vamos a poner un poquito entonces más drástico. Vamos a poner otro operador I, pero I de cliente, por ejemplo, sea igual a 2. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Cuando la I de cliente sea igual a 2, lo sigue buscando a todos. ¿Y por qué lo sigue buscando a todos? Vamos a ver. Por la condición O.
¿Ustedes saben qué es lo que pasa aquí? Que en ese SQL Server nosotros no podemos poner dos valores lógicos, uno detrás del otro continuo cuando son diferentes. Pero miren esto. Si yo le pongo, por ejemplo, aquí, Hay que separarlo por paréntesis, tutores. obligatoriamente. Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, espérenme. Si son diferentes, hay que separarlos. Si no, no. Entonces, por ejemplo, yo hago esto y quito el OR y le pongo AND en todos los aspectos. En todos los aspectos, ahí tiene entonces que funcionar. Ahí no me encuentra nadie. ¿Por qué no encuentra nadie? Porque en ningún momento hay una fila que el nombre es José, que el apellido es María y que la dirección sea de Moca y que el ID de cliente sea el número 2. Entonces, cuando buscamos el ID de cliente número 2, el ID de cliente número 2 le pertenece a quién? A Santiago. Entonces, no cumple con la condición. Ahora, en programación, vamos a verificar otros parámetros mucho más eficientes. Entonces, ¿qué me falta ahora? ¿Qué me falta? Estos son los transar básicos que nosotros vamos a trabajar. Los transar básicos. Hay una búsqueda que es avanzada, que es utilizando un join, utilizando... El join es unificación de dos tablas. ¿Cuáles son esas dos tablas? Las tablas que son... que llevan una llave foránea, por así decirlo, cliente, tipo de cliente. Búscame todo de los clientes cuando el tipo de cliente sea alfa mayor. Hay una tabla que se llama tipo de cliente. O sea, ahí hacemos un join, una unión. Un join es, por ejemplo, cuando la tabla cliente, punto y de cliente sea igual a tipo de cliente, punto y de cliente. ¿Me di a entender ahí? Eso es un join. Hacer una unificación de dos tipos de tabla. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, compañeros? ¿Necesitan esos comandos? ¿O ya ustedes lo pueden manejar? ¿Necesitan esos comandos, estimado? Esos comandos son fáciles de aprender. Si vamos a verificar, vamos a buscar información. ¿Cuál sería el comando que vamos a utilizar? Si vamos a buscar información. Select, Select. Si vamos a actualizar. alter, table, No, actualizar. update, update, Vamos a eliminar. delete, Si vamos a modificar una tabla. alter table, Si vamos a modificar una columna. alter table y seleccionamos lo que queremos y después alter column, Y si vamos a agregar. alter table, la, la tabla que queremos más añadir, que sería Exactamente. Sí, pero también me faltó ahora mismo. Me faltó algo. ¿Cómo nosotros creamos una tabla con comando? Vamos a ver. ¿Qué comando utilizaríamos nosotros para crear una tabla? Le voy a dar el comienzo, tutor. Utilizamos Create, pero el formato completo. Eso sí es fácil. Me acostumbré a la interfaz gráfica, pues. Pero Es miren, así que- ya para finalizar. Dígame. Así mismo, Create Table, el nombre. Claro. Vamos a crear con un creativo. Y usamos ahí el nombre de la tabla. ¿Qué tabla vamos a poner ahora? Vamos a poner... No estoy escuchando. ¿Lo escuchan? Sí, se escucha. Ok. Con un creativo. ¿Cómo se llama la tabla que vamos a agregar ahora? Vamos a agregar una tabla que se llama Vendedores. vendedores.
vendedores. En vendedores, nosotros vamos ahora, ya tenemos la tabla llamada vendedores. ¿Qué nos falta ahora? Añadirle los campos. Vamos a ponerle paréntesis, en este caso lo voy a poner un poquito más para adelante. Ok, vamos a añadirle los campos. ¿Cómo se llaman los primeros campos que vamos a agregar? ID, ID, vendedor. Y estaba vendedor. vendedor. Aparte de eso, ¿qué nos falta? Decirle el tipo de datos. Sí, tipo de datos. Sería Y, ¿verdad? ¿Qué más nos falta? Llave primaria. Primary key. ¿Qué más nos falta? Ya No, añadimos null. campo. No, null. Sí, pero sí. aparte de no null, si es, lo vamos a hacer autoincrementable, ¿sí o no? Si lo vamos a hacer autoincrementable, es identity. Identity. 1, 1,11. ¿Qué significa eso? 1, 1. Que significa aumenta, inicia en 1 y aumenta 1. Iniciamos en 1 y aumenta 1. Si le pongo 2, 1, inicia en el número 2 y aumenta en 1. Si le pongo un 2 adelante, un 2 atrás, significa que inicia en 1 y aumenta de 2 en 2. Si le pongo así, inicia en 1, aumenta 2. Así es, inicia 1, aumenta 1. Y si la queremos nula, no null. Si no lo queremos nulo. Bien. Vamos a ponerlo así. Me doy a entender. ID de vendedor es el primero. In, primary key, que significa llave primaria. Identity 1,1, que significa aumenta en 1. Inicia en 1, not null. Ahora, pero me falta el otro. ¿Cómo es el otro? Hay que poner una coma aquí al final para que pueda llevar al siguiente nivel. El otro, nombre, ¿verdad? Acuérdense de la coma aquí. La coma significa ya terminé de agregar ese valor. Ahora voy a seguir a la siguiente línea. Nombre. ¿Cómo es el nombre? Varchar, ¿verdad? Sí. ¿Varchar de cuánto? De 20 en este caso. Sí, O pues, 40. 40 es mejor. 40. Vamos a poner 40 para no poner apellido. Solamente ponerle eso. Es nulo. Vamos al otro. Dirección. Varchar Max. Varchar Max. Máximo. Lo dejamos así con esos tres para no perder mucho tiempo. Sí, está bien. Y vamos a cerrar. ¿Qué vamos a cerrar ahora? Paréntesis. Con la Vamos a cerrar. comilla. Tienes que ponerle punto y coma. ¿Con qué vamos a cerrar? Punto y coma. Punto y coma, vamos a cerrar. ¿A dónde vamos a poner un punto y coma? Ahí atrás, al lado del Ahí. ahí. Ahí mismo que va el punto y coma. Ustedes ven, ustedes saben. Ahora, ¿qué pasa si le quito el punto y coma? Error. Vamos a verificar si es verdad. Si se selecciona, no debería dar error, tutor. Claro que no va a dar error. Porque el punto y coma. Ajá. Sigue, continúa. Porque el punto y coma se utiliza cuando son varios comandos para que lo vaya ejecutando uno detrás del otro. Sí, exactamente. Cuando son más de una tabla que estamos creando. Una debajo de la otra. Punto y coma y crea la otra. Punto y coma y crea la otra. Ahora, si solamente vamos a usar una tabla, no es necesario poner punto y coma. Ahora bien, si usted la quiere poner, no pasa nada tampoco. ¿Te escuchó? No pasa nada. Ahora, ¿qué pasa con punto y coma? Me gusta más colocarlo cuando voy a crear otra tabla, una debajo de la otra. ¿Escuchó, Elena?
Sí, También, profesor, Mira. yo opino que sería una buena práctica hacer eso, La punta y la coma, claro. independientemente de que solo se haga una Sí, sola. sí, está bien. No hay problema. Pero ¿cuál es mi deber? ¿Cuál es mi deber? Poner eso junto y con. Sí, pero mi deber con ustedes, ¿cuál es? Enseñarnos las diferentes formas. Exactamente. Ustedes se están dando cuenta que de un principio le estoy creando errores y ustedes están corrigiendo conmigo. Porque la idea es, si a ustedes les presentan los errores, ¿cómo usted lo va a resolver si yo no se lo explico? ¿Cómo usted lo va a resolver? Bien. Entonces, ¿cuál será la finalidad de nosotros ahora para seguir trabajando, en los demás campos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Seguir creando la base de datos de forma manual, de forma con comando, como ustedes deseen, para ir ya manipulando esas informaciones. Pero ¿dónde la vamos a manipular? No la vamos a manipular ya en base de datos, no la vamos a manipular, la vamos a manipular directamente en C#. Vamos a ir programando y manipulando desde allá. ¿Qué le parece? Bien, bien, así practicamos esa parte y aprendemos, que no sabemos. Claro que sí. Así mismo es. Ya con esto yo creo que ya ustedes pueden seguir avanzando la base de datos para que entremos el jueves en C#. ¿Qué ustedes dicen? ¿Qué dicen? claro, claro. Vamos a Hay, avanzar. sí, hay Tutor, muchos puntos. Siga, dígame. tutor, una nota ahí, tal vez le pueda ayudar a los muchachos, como me ayudó a mí. En la opción de herramienta, en opciones, en design, se puede desmarcar la opción de ahí para uno poderla modificar en tiempo de diseño sin tener que hacerlo manual. Se puede hacer manual, pero también se puede hacer en el entorno de diseño, las modificaciones, el insertar también, Sí, porque a veces es mucho más rápido, porque aquí hay que memorizar muchas instrucciones y en el entorno gráfico tal vez le podría ayudar. exactamente. Está muy bien. Vuelvo y le digo, a mí me gusta más trabajar con la parte de comando porque me enseña, me pone a trabajar mi cerebro, a aprenderme que si ahorita no hay un diseño o no puedo hacer cualquier modificación, lo puedo hacer mediante comando. Pero ahora, ojo, la idea es que ustedes aprendan a manejar la base de datos bien, 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 y después aprendan los comandos. Primero comenzamos con la parte gráfica, que es la parte más sencilla. Aprendemos esa parte y luego hacemos con la otra. Porque un administrador de base de datos trabaja como sea, de una u otra manera. Puede trabajar gráfica, como puede trabajar a través de línea de comando. Pero ¿cuál es la idea? Crear tablas, enviar información, hacerle su llave primaria correcta. Y ya nosotros ahora con eso nos vamos a encargar más en programación de hacer todo lo demás. ¿Escucharon? Vamos a darle seguridad a la base de datos, pero ¿cómo se la vamos a dar? Se la vamos a dar ya directamente desde C# por el tema de que como no hay mucho tiempo, tenemos que manejar las dos cosas juntas ahora. ¿Sabemos un poco de base de datos? Bueno, en C# solamente programamos y hacemos todas las modificaciones a la base de datos desde allá y los procedimientos almacenados. Ahora, todos los comandos que quedan de aquí para allá es en base a procedimientos almacenados. Pero yo quiero invocarlos desde C# para poner la base de datos, no hacerla tan grande y tediosa, sino que por la red solamente me maneja las informaciones y me deja los comandos, solamente que lo invoque cuando yo lo necesite. No que me caiga la base de datos con esos comandos, sino que lo invoca cuando yo lo envíe a través de la red. ¿Me dio a entender? ¿Sí? ¿Se entiende? Si tuviera C# ahora mismo aquí en esta lante, le mostrara como le muestro en toda la clase a qué yo me estoy refiriendo. Aunque yo creo que sí, que se lo mostré en la clase anterior, cuando hablamos de los procedimientos, dónde aparecían los procedimientos y qué yo invocaba y qué me ejecutaba de allá para acá. ¿Verdad? Bien. Señores, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué les parece? Porque como dijimos que los lunes va a ser extraordinario, simplemente para ir avanzando. Ya esta parte, como no la vimos en la clase anterior, la tocamos hoy. Entonces, jueves, nos conectaremos a qué hora? A las 7, ¿verdad? 7, hora normal.
Opinen. ¿Hora normal o lo dejarán para 7:30? De 7 a 7:30. Está bien, ok. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, señores. Señores, voy a estar aquí, voy ahora a hacer una diligencia. Y ya lo importante es que hoy arrancamos con todo el tiempo. Buenas noches, yo le voy a enviar su video dentro de un rato para que ustedes puedan verificar y le estaré enviando unos comandos en la página para que puedan ir preparando. Otra cosa, antes de irme, hay unas tareas que están pendientes todavía en la plataforma. El diagrama y la base de datos. ¿Ok? Tienen que irla subiendo, pero todavía no es hora de subirla. Yo les voy a decir cuándo hacerlo. ¿Ok? Esta semana les voy a habilitar la tarea que le dije de C++. Más. Y ya luego le voy a habilitar entonces dónde vamos a colocar el proyecto en C#. En C# nosotros no vamos a hacer tarea de C#. Nosotros vamos a hacer el proyecto que tenemos que hacer en C#. Y eso es lo que vamos a subir allá. ¿Qué dicen? Bien. Yo le voy a subir video y todo lo relacionado, pero es el proyecto que lleva ahí. Tutor, una pregunta. Usted se refiere, porque quedamos que la tarea 1 de base de datos íbamos a subir la tabla del proyecto actual. Exactamente. ¿A qué usted se refiere con la otra parte del diagrama? ¿A la parte 2, la actividad 2? Sí, ahí va el diagrama. Ahí va el diagrama, acordándose que yo le dije diagrama y la base de datos. Una pregunta, tutor. ¿El modelado va en la primera o en la segunda parte? Bien, vamos a buscarla para decirle. Yo le había dicho a ustedes que el modelado lo íbamos a hacer en la segunda parte, ¿verdad? O la primera, yo no me acuerdo ahora. En la segunda yo tenía En la entendido que segunda. es el script o captures. Las dos formas, como usted quiera el script o el captura, como quiera, de igual forma se ve. Bien. Más cuidado, más tranquilo, ¿tú me entiendes? Déjame buscar. Cuando le dije a la valla que ella se paró sola y se tomó así y lo abrazó. Y salió caminando y se montó así. Ella está tranquila y le digo, ¿lo vamos a modo después? Y le digo, bebé, está tranquilo, yo estoy bien. En la segunda parte. ¿No es el módulo de base de datos, tutor? ¿En cuál es que estamos? En base de datos. Correcto, sí. Ajá. Sí, en la segunda parte. Sí, mismo, en la segunda parte. Obviamos la primera parte. No, porque la primera parte, ustedes no tienen una tarea que yo lo dejé en la primera parte. Usted dijo, tutor, que para la primera parte, el diseño que hicimos para la base de datos, con las tablas, que subiéramos en la primera parte el proyecto real que vamos a hacer en C#. Y eso fue lo que subimos. No, estamos en la base de datos. En base de datos. En base de datos estamos. Ajá. Sí, en base de datos estamos. Déjenme verificar, porque para mí yo voy a dejar eso listo. No, lo que yo le había dicho a ustedes, si no me equivoco, era hacer el diagrama en la primera y la base de datos creada en la segunda. Es así. Corrígeme. No, tutor, usted dijo en la segunda el modelado y en la primera la actividad que usted había dejado. Ah, bueno. De igual forma yo voy a revisar, no te preocupes. Bueno, tutor, Nada. o sea, porque parece que se nos cruzaron los cables, pero para Sí, mí, yo usted creo- dijo, en la primera actividad, el diseño que ustedes van a hacer de base de datos, súmanlo ahí. En lo segundo, usted nos dijo que íbamos a hacer. En la actividad 2, de la base de datos. Porque tenía entendido que yo había dicho, pero a veces uno habla mucho y se le cruzan los cables, como usted dice, que el diagrama le vamos a poner en la primera y la base de datos en sí en la segunda. Pero de igual forma, déjenme sentar. Voy a planificar eso ahora. Si hay que hacer una pequeñita modificación, simplemente es mudar de un lado hacia otro y ya. ¿Ustedes escucharon? Que no es que le vaya a afectar en nada. Y el jueves usted no avisa que modificó usted.
Sí, sí, pero si voy a modificar, simplemente usted, el que subió la tarea en la 1, solamente llevarla a la 2 y ya. No es una cuestión que le vaya a afectar en sí. Bien. Porque yo no puedo mandar a hacer la base de datos primero y después el modelado, se ve como extraño. Bien, pero en fin, no se preocupen, eso se manejará. ¿Alguna otra pregunta tienen? Entonces el jueves arrancamos ya, el jueves trabajamos ya con C#. Con C# vamos a trabajar el jueves. Ok. Bueno, señores, pues nada, descansen. El jueves nos veremos otra vez por acá, si Dios se lo permite. Así que espero que ya tengan C# instalado en la versión comunidad. Descarguen así mismo. Visual Studio Community en la versión 2022. Creo que es la última que está. Y ya con eso arrancamos ready. Bueno, buenas noches, muchachones. Ya ustedes saben, me cuidan mucho y pasen una feliz resto de la noche. Pasen buenas noches. Buenas noches a todos.